Es muy interesante cómo conecta la serie El Caballero Luna de Disney, basada en el superhéroe de los cómics de Marvel, con la posesión y parasitación de la entidad arconte egipcia llamada Horus Ra, de la cual ya hice un vídeo anteriormente, donde una mujer llamada Mari relata a la investigadora F. Lorgen cómo sufre junto a su hijo de 5 años abducciones alienígenas, experimentación de control mental MKUltra, además de parasitación espiritual por parte de la entidad llamada Horus Ra, y varias más en forma de ave, que en Egipto tenían un gran protagonismo. Es curioso cómo el profesor Corrado Maranga de Italia también ha recibido información sobre este tipo de entidades parasitarias por parte de abducidos. Este dato es importante ya que aquí se puede ver cómo abducidos de diferentes puntos del planeta, sin conocerse de nada, hablan de la interferencia y existencia de este tipo de entidades con forma de humanoide pájaro. Es curioso también cómo existen representaciones de estos seres en todas las culturas antiguas. Esto ocurre además porque todos los seres tienen un reflejo en diferentes dimensiones paralelas. Una entidad o grupo de entidades que coinciden con sus características físicas. Pues bien, el superhéroe llamado Caballero Luna, Moon Knight, fue creado por el escritor Doug Moen y por el artista Don Perlin. Debutó en el cómic Wolfman v. Knight en agosto de 1975. En los cómics nos explican que Mark Spector es un exboxeador, infante de marina, agente de la CIA y mercenario. Durante un trabajo en Sudán, Spector se encontró al borde de la muerte después de ser traicionado por su jefe Raoul Bushman. Mientras agoniza, el dios de la luna egipcio, Khonsu, se acerca a Spector, a quien le ofrece una segunda oportunidad, a cambio de convertirse en su avatar físico en la Tierra. Aquí ya nos están hablando sobre los Walking, entidades interdimensionales que ocupan cuerpos humanos para poder acceder a esta dimensión física. Siempre lo hacen en momentos de trauma o de fallecimiento de las víctimas. Apartan el alma o conciencia del elegido y acceden al cuerpo poseyéndolo. A veces, como ocurre en el cómic y serie, la entidad queda en una parte del cerebro de la víctima, ocasionándoles trastorno de identidad disociativa o identidad múltiple. Esto también puede hacerse mediante medios tecnológicos y de trauma, como bien han dicho varias víctimas de programación MKUltra. Los controladores introducen una entidad en una de las compartimentaciones mentales, como muestran en la película titulada Fragmentado. Pero siguiendo con Caballero Luna, Spector resucita y recibe habilidades sobrehumanas. A su regreso a los Estados Unidos, invierte el dinero que había acumulado como mercenario para hacer una fortuna y se convierte en el superhéroe Caballero Luna. Vemos cómo Spector crea múltiples personalidades, la de Steve Grant para distanciarse de su pasado mercenario, el conductor de taxis Jake Lockley para permanecer en contacto con la calle y el elemento criminal, el señor Knight, personalidad enmascarada y elegante que es un asesor de las fuerzas del orden. Como ocurre en todos los casos de personalidad múltiple, entre estas personalidades de Spector no se conocen y lo podemos ver durante la serie. Además nos muestran cómo se comunican entre estas diferentes personalidades a través de los espejos. Los espejos se sabe que son portales hacia otras dimensiones paralelas a esta. Después muestran cómo Spector ve entidades interdimensionales que los demás no pueden ver, entidades parasitarias como la del dios Khonsu, el dios de la luna egipcio. Khonsu significa viajero, y esto está relacionado con el viaje nocturno percibido de la luna a través del cielo, según nos dicen. Junto con Thoth marcó el paso del tiempo. Khonsu jugó un papel decisivo en la creación de nueva vida en todas las criaturas vivientes, según la leyenda egipcia. En Tebas formó parte de una tríada familiar, la tríada tebana, con Mut como su madre y Amón como su padre. Esta es la interpretación oficialista, pero si comienzas a investigar sobre la luna como un artefacto artificial colocado ahí para controlar y modular frecuencias, te das cuenta de que estas entidades acceden a esta realidad física a través de los portales activados por frecuencias que emana la luna mediante algunos métodos y rituales, así como con tecnologías de las que disponen los controladores. Otro dato curioso es que nos dicen que Mark Spector desarrolló el trastorno de identidad disociativo tras descubrir que un amigo de su padre en realidad era nazi que mataba judíos, lo que provocó un trauma que desarrolló a dos personalidades, Stephen Grant y más tarde Jake Lockley.
Su padre, al ver su estado mental, lo interna en un hospital psiquiátrico. Mark pasa hasta su adultez en el hospital y después de que su padre fallece, escapa y se enlista en los Marines, donde sirvió durante 3 años hasta que es dado de baja debido a su trastorno de identidad disociativa. Tras dejar el ejército, se une a la CIA y después se convierte en mercenario y boxeador. Aquí nos muestran, como nos han dicho varios denunciantes, que en departamentos y grupos especiales como la CIA se utilizan y crean agentes, mercenarios, expertos en diferentes métodos de defensa y de artes marciales para misiones de todo tipo. En la serie nos muestran cómo Stephen Green ofrece el control de su cuerpo a otra personalidad, el mercenario Mark Spector, que acaba con los enemigos y que cuando vuelve en sí no recuerda nada de lo ocurrido. Cuando se tiene que enfrentar a enemigos mucho más poderosos, entonces lo posee la entidad Señor Knight, que es experto en artes marciales y posee fuerza sobrehumana. Pero después, cuando tiene que enfrentarse a enemigos interdimensionales y más poderosos, lo posee la deidad egipcia Khonsu, que le proporciona poderes sobrenaturales. Es bien sabido que los que son poseídos por entidades interdimensionales, o también llamados demonios, adquieren fuerza sobrehumana, conocimientos ocultos, don de lenguas, incluso algunos pueden levitar, manifestar de la nada objetos, telequinesis, telepatía, etc. En esta serie podemos ver cómo funciona la posesión de entidades interdimensionales de cuerpos humanos y cómo todos estos humanos poseídos padecen de trastorno de personalidad múltiple, que dicho trastorno no se trata en todas las ocasiones de enfermedades mentales, sino de la posesión de una entidad parasitaria que se aloja en una parte de la persona afectada o del cerebro, esperando el momento adecuado para manifestarse en esta realidad física, y cómo, tras un trauma, se puede compartimentar la mente del afectado creando múltiples personalidades y cómo una entidad usurpadora puede aprovechar la ocasión. También hay ocasiones en las que una entidad puede provocar el detonante que facilite la posesión de su víctima. Es muy complejo este tema de posesión y de creación de personalidades múltiples.